Mis amados amigos, yo pensaba grabar en un audio sobre el tema de los apóstoles, pero no va a ser posible, es mucha información. Entonces van a ser varios audios. Vamos a entrar al tema de apóstoles verdaderos de Cristo. ¿Quiénes son los apóstoles verdaderos de Cristo? Hoy día, amados amigos, se presentan ante el mundo, ante el público. Se presentan apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros de religión, teólogos, doctores, reverendos. Y estos pues reclaman que Dios les habló, que Dios les habla, que Dios se les reveló. Muchos de ellos dicen que a través de voces audibles e inaudibles, pero directo a su mente, a su corazón. Estos dicen que Dios les habló por medio de sueños, visiones, apariciones de ángeles. Y ya los que van al extremo dicen que Dios mismo les apareció, que Cristo mismo se les apareció, que el Espíritu Santo se les apareció, o pues que el Espíritu Santo se encarnó en ellos. Y todo esto pues es pura falsedad. Hay que tomar en cuenta que muchos de ellos o ellas pues son muy carismáticos, en toda la expresión de la palabra, muy carismáticos. Tienen muy buena oratoria, son muy buenos oradores, dominan muy bien el idioma, algunos hasta bilingües, otros pues son hasta políglotas, dominan varios idiomas, los comprenden, conversan, leen, escriben cada uno de ellos. Luego vienen también los maestros de religión de allá del oriente, los rabinos, que vienen hablando hebreo y luego traduciéndolo a otras lenguas. Entonces la gente pues se impresiona, los admira y cree todo lo que dicen, todo lo que enseñan. Y no debe ser así, mis amados amigos, no debe ser así. Entonces, esto es una realidad de que vienen presentándose ante el mundo este tipo de maestros de religión. Se atribuyen estar llenos del Espíritu Santo, dicen ellos, estar llenos, influenciados del Espíritu Santo, y se presentan en nombre de Dios. Algunos ya cuando están en el estrado, en el púlpito, abren la Biblia y dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y empiezan a hablar en el nombre de Jesucristo. Y la gente piensa que porque traen una Biblia en la mano, porque vienen hablando de Dios y porque pues tienen todas esas características ya mencionadas, pues ellos dicen, la gente dice, esos hombres son siervos de Dios, son hombres de Dios, son mujeres de Dios, hijos de Dios. Pero no se deje impresionar, no se deje engañar. Entonces ellos se atribuyen estar llenos del Espíritu Santo. Voy a repetir en algunas ocasiones. Se presentan en nombre de Dios, en nombre de la Trinidad, en nombre de Jesucristo. Pero vamos a tocar el primer punto. El primer punto es que no hay apóstoles en el siglo XXI a la categoría de los 12 apóstoles de Cristo y Pablo. De hecho, no los ha habido desde que murió el último apóstol, que según la tradición fue Juan. Juan, el apóstol, murió casi al finalizar el siglo I. Cuando Juan murió, ya no hubo apóstoles de Cristo. Y todos los que se fueron presentando a través de la historia como apóstoles, pues realmente fueron falsos apóstoles. No fueron apóstoles auténticos de Cristo. Ahora, fíjese muy bien que en el Nuevo Testamento hay 4 listas de los apóstoles auténticos de Cristo. En Mateo está una lista, capítulo 10, versículos 1 al 4. En Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 19. En Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 16. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 13. En esta lista de Hechos 1, 13 ya no está Judas. Judas ya no está. Pero en el libro de los Hechos 1, 13 se menciona a Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Se menciona a 11. Judas ya no, porque pues Judas fue el que traicionó a Cristo por 30 monedas de plata. Después las entregó y se ahorcó. Se ahorcó y de esa manera él cayó del ministerio apostólico. Su oficio quedó ahí un huequito entre los apóstoles. Cristo escogió a 12, pero ya no eran 12, eran 11. Entonces se necesitaba que alguien completara el número 12, porque el número 12 en Apocalipsis es un número simbólico. El número 12 es el múltiplo de 3 por 4, igual a 12. El número 3 es el número de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el número 4 simboliza a la creación, es el número cósmico, norte, sur, este, oeste. Entonces los 4 puntos cardinales, el número cósmico, el 4, entonces se multiplica 3 por 4 igual a 12. El número 12 en el Apocalipsis es representativo del pueblo de Dios. Las 12 tribus bajo el antiguo pacto, ¿verdad?
llegaron a ser el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel bajo el antiguo pacto. Y los 12 apóstoles ya en el nuevo pacto llegaron a representar al pueblo de Dios, a la iglesia, al reino de Cristo, que también se le llama el Israel espiritual. Entonces, los 12 apóstoles son representativos del pueblo de Dios bajo el nuevo pacto. Y si multiplicamos 12 por 12, pues da igual a 24. En el Apocalipsis capítulo 4 se habla de 24 ancianos. 24 ancianos. Entonces, esos 24 ancianos pues ya son representativos de todo el pueblo de Dios en plenitud, o sea, todos los redimidos, todos los salvos, de todas las épocas, de la edad patriarcal, de la creación al monte Sinaí, 2500 años de historia, los redimidos de aquella época, los redimidos de la edad mosaica, de Éxodo capítulo 20, cuando se dan los 10 mandamientos representativos de todas las demás leyes, lo encabezaron a todas las demás leyes, el pacto nacional que hizo Dios con Israel allá en el monte Sinaí. Entonces, de ahí hasta la muerte de Cristo en la cruz, 1500 años de historia, también todos los redimidos de esa época, y luego ya cuando Cristo muere en la cruz, pues entra la edad cristiana. Entra la edad cristiana, y la edad cristiana pues va a continuar hasta el fin del mundo. La estamos viviendo, es la última etapa de la humanidad. Se le conoce como la era de la gracia, la era de la misericordia, de la era en que los seres humanos pueden reconciliarse con Dios a través de oír, el creer, el arrepentirse, confesar su fe en Cristo y bautizarse por inmersión. Como dice Cristo ahí en Mateo 28, 19, y que hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. En el versículo 15 de Marcos 16, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47, Cristo les dice: así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, aquí yo enviaré la promesa, etc. Bueno, tenemos también en Hechos 2:38, cuando Pedro les dijo a una multitud como de más de 3000 personas que preguntaban: ¿qué haremos? Pedro les contestó: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice el versículo 41 de Hechos capítulo 2, que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Un día muy importante aquel, porque ese día comenzó la iglesia de Cristo, la única iglesia verdadera de Cristo, en Hechos capítulo 2, aquella iglesia que Cristo prometió edificar cuando dijo a Pedro y a los demás apóstoles en el Evangelio según Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19: yo también digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, etc. Entonces, lo que venimos diciendo es que estos hombres conocidos como apóstoles son los verdaderos, los auténticos apóstoles de Cristo. Y fíjese muy bien que cuando Judas cayó del ministerio apostólico, alguien tenía que tomar su lugar, como ya había yo comentado, para completar el número 12. Completar el número 12. Ahora, fíjese muy bien que esta persona que debía ocupar el puesto de Judas Iscariote debía de llenar ciertos requisitos que hoy día nadie llena. De hecho, ahí en el primer punto, el cuadrito negro, se hace una pregunta: ¿cuáles son los requisitos de apóstol? Y el énfasis está en los versos 21 al 26, los requisitos de apóstol. Y vamos a leer ahí en Hechos capítulo 1 y vamos a ir del versículo 15 hasta el 26. Voy a tratar de hacerlo rápido. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 el número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Fíjese muy bien, el 17 dice: tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. O sea, Judas fue y se ahogó, seguramente la rama se quebró, la cuerda se reventó, y cayó, sus entrañas se partió, y sus entrañas se derramaron. Bueno, dice el 19: y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que el campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: ha hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio, tomar otro su oficio. Cayó del ministerio apostólico, otro debía tomar su oficio, pero había ciertos requisitos para que alguien pudiera tomar ese ministerio, el que cayó, para tomar ese oficio. Dice el 21: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros todo el tiempo,
que han estado, fíjense los requisitos para que alguien pudiese reemplazar a Judas en el apostolado, para que alguien pudiera tomar su oficio, tenía que llenar estos requisitos, haber andado junto con los apóstoles. Y todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía, dice aquí Pedro, entre nosotros, dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo. Aquí se habla de un testigo presencial, un testigo de vista y oído. Dice, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hoy día, amado amigo, amada amiga, ¿quién llena estos requisitos? ¿Quién los tiene? Pues nadie. Nadie. Inmediatamente después de la muerte de los apóstoles, la generación de los apóstoles, ya la segunda generación, tercera generación, etcétera, nadie cumple con estos requisitos. Hoy día menos nadie puede ser un apóstol de Cristo. Estos que se presentan como apóstoles, pues son osados, muestran osadía, tienen aires de grandeza, engañan y manipulan las mentes de las masas o de los seguidores, las personas que los admiran, que los siguen, porque ven en ellos gran luz, son muy ilustres ellos, pero pues van enseñando el error, el engaño, la mentira. Entonces, un asunto muy interesante que usted debe de saber es que únicamente hubo dos individuos que llenaban estos requisitos, y estos dos individuos fueron anónimos, no se habla de ellos en los evangelios. Estaban ahí como un equipo de fútbol que está en acción en el campo, ¿no? Ya los jugadores, y por ahí hay unos en la reserva, en la banca, por si se requieren, pues el director técnico saca un mete al que está ahí en la reserva, ahí en la banca. Entonces estos apóstoles, estos dos individuos, porque se dice que fueron dos los que llenaban estos requisitos, únicamente dos. Si hubiesen sido más, pues hubieran sido 3, 4, 5, 6, 7, 8 ahí para escoger el Señor. Pero nada más fueron dos. Dos fueron los que llenaban los requisitos, haber andado juntos con los apóstoles todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía desde su bautismo hasta su resurrección, o sea, todo el ministerio de Cristo, que duró como 3 años. Y también testigos de su resurrección, haber visto a Cristo resucitado durante ese trayecto de los 40 días que Cristo apareció a los apóstoles después de su resurrección, según Hechos capítulo 1, los primeros 2 versículos, donde dice que se les apareció durante 40 días hablándoles acerca del reino, etc. Y luego dice también ser testigo de su ascensión. Ascensión, Cristo ascendió al cielo. Por ahí en Hechos capítulo 1, versículos 7, 8 y 9 se dice que Cristo ascendió, y cuando iba ascendiendo aparecieron 2 varones con vestiduras blancas, eran ángeles, que dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que será de vosotros, así como le habéis visto ir, así vendrá. Entonces tenía que ser testigo el que había de ocupar el ministerio apostólico del que cayó Judas o ese oficio, tenía que llenar estos requisitos, y únicamente 2 fueron discípulos anónimos de Cristo, anduvieron juntamente con los apóstoles. Y dice ahí el 23 que señalaron a 2, a José, llamado Basabás, que tenía por sobrenombre Justo. La primera vez que leí yo, me precipité y pensé, pues este va a ser el escogido, porque pues hasta resalta aquí, ¿verdad?, por sobrenombre Justo. Y dice, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de todos estos, o cuál de estos, más bien, cuál de estos 2, fíjese, estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles, o sea, ya fueron 12 apóstoles, representativos de, fíjese muy bien, del pueblo de Dios, bajo el nuevo pacto. Y se dice de ellos, algo muy interesante, de estos 12 apóstoles, ya incluido Matías, se dice que la iglesia es edificada sobre el fundamento de ellos, y también profetas verdaderos. Ahí en Efesios, fíjese muy bien, capítulo 2, versículos 20 a 22, fíjese bien lo que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Estamos hablando también de profetas verdaderos, que vamos a abordar el tema de ellos más adelante. Entonces dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, o sea, la doctrina, la enseñanza de los apóstoles. En Hechos 2:42 se dice que la iglesia en su infancia, la primera congregación de la iglesia de Cristo que empezó en Jerusalén, que Cristo estableció esa su iglesia, y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, la enseñanza de los apóstoles. Ellos hablaban por inspiración del Espíritu Santo. Cristo les dio la plenitud a los apóstoles del Espíritu Santo, más adelantito hablaremos de eso. Pero el punto aquí es que eran edificados la iglesia
las congregaciones de la iglesia del Señor en el primer siglo sobre el fundamento de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, que es la enseñanza de Cristo de Dios. El Espíritu Santo les inspiró a ellos, claro, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y también en Efesios 4, 11 al 15, fíjese muy bien, este punto es de suma importancia, todos los puntos son de suma importancia, pero quiero hacer un énfasis especial aquí en este, y ahorita le voy a decir por qué. Fíjese muy bien que los únicos, o más bien el único ministerio, fíjese muy bien, el único ministerio más elevado que había en la iglesia original del primer siglo era el de apóstoles. Vuelvo a repetir, el ministerio de apóstol era el más elevado que había en la iglesia original, en la iglesia del nuevo pacto. Fíjese muy bien, Efesios 4, 11 al 15, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por esta de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, que estamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, Efesios 4, 11, se nos dice que Dios constituyó a unos apóstoles. Aparecen en primer lugar los apóstoles, porque era el ministerio más elevado que había en la iglesia. No había ni existían pues ministerios que después fueron de origen humano dentro de iglesias de origen humano. El ministerio de arzobispo, de cardenal, de papa, de copastor, de pastora, de profetas, de apóstoles falsos, que ya vienen después del primer siglo. Acuérdese que después de la muerte del apóstol Juan, al finalizar el siglo I, Juan fue el último en morir, el último de los apóstoles, y fue el único inclusive en morir de muerte natural. Todos los demás fueron mártires. Los mataron por causa de predicar el evangelio puro y completo, verdadero, de nuestro Señor Jesucristo. A Juan, pues, según la tradición, Domiciano, el emperador, lo echó a una caldera de aceite hirviendo, pues con el propósito de matarlo. Pero pues no le pasó nada, milagrosamente sobrevivió. Y de ahí pues lo desterró a la isla de Patmos, un lugar donde se confinaban a presos políticos y otros, y pues ya se les llevaba a aquella isla de Patmos de minas de mármol, y ya pues ahí morían sometidos a trabajos forzados, etc. Pero Dios le dio la oportunidad de regresar o salir a Juan de ese destierro, y él regresó y se reencontró con hermanos en Cristo, y siguió él su vida como anciano hasta morir. Fue ahí en la isla de Patmos donde Dios le dio las revelaciones del Apocalipsis. Seguramente se le dio algún privilegio, probablemente por ahí algún capataz, y pudo él escribir y esas visiones, etc. Bueno, el punto es que el único ministerio, o los únicos ministerios que había en la iglesia de Cristo, la iglesia del primer siglo, eran estos: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y estos ministerios estaban basados en los dones que también haremos mención de ellos más adelante. Ellos no tenían ningún escrito del Nuevo Testamento como los tenemos nosotros ahora. Entonces, los dones ayudaban para que estos ministerios o estos individuos que funcionaban como, en este caso, por los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores, maestros, fueran aptos, fueran peritos, fueran idóneos para enseñar a otros y enseñar los misterios de la fe sin equivocaciones, sin errores, sin engaños, etc. A los apóstoles, Cristo les dio, pues, una función de gran dignidad, al grado de que sus nombres, el nombre de ellos, figuran en la gran ciudad celestial que se le llama la Nueva Jerusalén, que se presenta a esa ciudad celestial representando pues a la iglesia, a los redimidos, a los salvados. Se le llama a la Nueva Jerusalén la desposada del Cordero, o sea, la esposa de Cristo. La iglesia, Cristo la ganó con su propia sangre, entonces es algo preciado para él. Y por eso, fíjese lo que dice ahí en Apocalipsis, capítulo 21, versículos 9 al 14. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. En esta visión simbólica, esta desposada, esta esposa del Cordero es la iglesia, que es representada por una ciudad hermosa. Fíjese lo que dice el 10: y me llevó en el espíritu al monte grande y alto,
y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres. Qué precioso todo esto, amados amigos. Sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ellos triunfaron en su vida, murieron por Cristo. El apóstol Pedro, aquel Pedro que había negado a Cristo 3 veces, ya después se fortaleció, se llenó de valor, de fe, que cuando lo iban a matar crucificado, cabeza arriba, él dijo, no, yo no soy digno de ser crucificado igual en la postura como mi Señor y Salvador Jesucristo. Crucifíquenme cabeza abajo. No se sintió digno y fue crucificado cabeza abajo. Qué grandioso todo esto, amados amigos. También se dice de ellos, de los apóstoles, que están ellos, fíjense muy bien, sentados en 12 tronos para juzgar. Ellos juzgan a través, pues, del nuevo pacto al pueblo de Dios. En Mateo capítulo 19, versículos 27 al 28 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros los hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Versículo 28, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, o sea, juzgar a través del nuevo pacto al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios, o sea, y no nada más el nuevo pacto juzgará al pueblo de Dios, sino juzgará a todas las naciones. Por eso Cristo dijo en una ocasión ahí en el Evangelio según Juan, que yo no les juzgo. Mi palabra que he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Cristo dijo, toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada, o sea, se la dio el Padre en el cielo y en la tierra. Toda esa autoridad está en su palabra. Cuando Juan tiene la visión simbólica de aquel gran trono blanco en el día del juicio final, dice, fueron abiertos los libros, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados muertos según las cosas están escritas en los libros. Y ya pues habla del destino final de los que no se convirtieron a Cristo. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí el audio. Yo pensaba que en un solo audio iba a poder llevar a cabo, desarrollar este tema, pero no, amados amigos, les pido una disculpa. Vamos a tocar el punto de que hay un reemplazo, un solo caso de reemplazo, ya lo mencionamos, pero lo que sí vamos a explicar es que no hay sucesión apostólica. No hay sucesión apostólica. Dios le bendiga y seguimos.